Muy buenas noches, hermanos y hermanas, Maranata, Cristo viene. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática referente a si Elena G. de White fue verdaderamente trinitaria. Así que la pregunta que hoy nos hacemos, ¿fue Elena G. de White trinitaria? Esta pregunta se hace presente en nuestra mente debido a que la gran mayoría del mundo adventista está interpretando a Elena G. de White en base a ciertas citas o algunos fragmentos de citas que ella escribió referente al Espíritu Santo. Y la metodología interpretativa es la misma que los católicos desarrollaron a través de los siglos la Trinidad. Debido a que los católicos al leer en la Biblia la existencia del Espíritu Santo interpretaron que se refería a un tercer Dios. Por lo tanto, los adventistas hoy están recurriendo a la misma metodología interpretativa teológica. Y esto se debe a que Elena G. de White, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, profetizó que con el cambio de religión se iba a introducir con ello un sistema de filosofía intelectual, el cual es la teología. Si ustedes piensan que Elena G. de White apoyaba tal ciencia o la teología, yo los invito a leer el capítulo 38 del Conflicto de los Siglos. Pero también los dejo invitados a un próximo estudio que vamos a realizar referente a ese capítulo. Elena G. de White no apoyaba la teología y por ende tampoco apoya la Trinidad. Lo que nosotros debemos hacer es estudiar los textos completos de Elena G. de White para comprender y entender cuál era su mensaje y cuál era su pensamiento o sus sentimientos en relación a la Trinidad. ¿Era Elena White trinitaria? Muchos se atreven a decir que sí, pero solamente interpretando versículos fuera de contextos. Muchos teólogos adventistas se apoyan en la idea de que Elena G. de White es trinitaria solamente por una cita en que ella habla de tres poderes o que Jesucristo tenía vida en sí mismo. Pero en la Biblia, en Juan capítulo 5, versículo 6, Juan 5, 26, la Biblia nos dice por qué Jesucristo tenía vida en sí mismo. Vamos a Juan capítulo 5, 26, que nos dirá lo siguiente. Vamos entonces a Juan 5, 26. Dice allí: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si Cristo tiene vida en sí mismo, es porque el Padre le otorgó dicho poder cuando fue engendrado en la eternidad. Así que lo que vemos es que en el adventismo se ha introducido, junto con el cambio de religión, un sistema de filosofía que se basa en la interpretación personal de cada individuo de un pasaje descontextualizado, y es idéntico al sistema interpretativo de Babilonia. Todo adventista que utiliza el sistema interpretativo de la teología o el sistema de filosofía intelectual en realidad es babilónico, porque está utilizando el mismo sistema inventado por la Iglesia Católica e introducido por el paganismo al cristianismo en los albores de este, y repercutido por la imagen de la bestia, o sea, los protestantes. Vemos un caso puntual en referencia a Colosenses 2:16, que se nos dice que no podemos juzgar a nadie por comida bebida por lunas nuevas o sábados. Y los evangélicos y protestantes en general, e incluso los católicos, interpretan aquello como que se estuviese hablando del sábado y que no debemos juzgar a nadie por ello, o que no hay juicio por ello. Pero entendemos en ese pasaje que en realidad no se está hablando del sábado semanal, sino del sábado ceremonial. Entonces vemos que ese modus operandi, esa interpretación filosófica, individual, teológica y egoísta, lleva a pensar al mundo cristiano de que
no es necesario guardar el sábado, porque ahí dice sábado, pero no se dan el trabajo de investigar a qué se refiere Pablo con ese versículo. Y lo mismo ocurre con Elena G. de White. Y los adventistas prejuiciosamente están leyendo los textos de Elena G. de White y le hacen decir algo que ella nunca dijo, nunca pensó, nunca creyó. Y eso se venía haciendo desde los tiempos de Elena G. de White. En muchos textos ella nos advertía que muchos hermanos adventistas de entonces utilizaban sus textos para malinterpretarla, y entre ellos el mismo doctor Kellogg, que en base a la cita de los tres poderes y a la personalidad del Espíritu Santo, él desarrolló la idea de una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ya hemos revisado en un video anterior. Así que hoy vamos a fundamentar nuestro estudio en un texto de Elena G. de White que vamos a sacar de la historia de la redención, puntualmente el capítulo 1, que se refiere a la caída de Satanás, y vamos a comprender por qué Satanás cayó. Y esa caída de Satanás está en estrecha relación con lo que la Trinidad niega, la Trinidad adventista, que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Así que bienvenidos a este canal Adventista Historicista. Si les gusta este trabajo, apóyeme con un like, comparta el video, y aquellos que no están suscritos, por favor suscríbanse. Así que vamos a revisar entonces el contexto completo del capítulo 1 de la historia de la redención, pero junto con ello vamos a revisar paralelamente, a medida que avancemos en el capítulo, otros libros como Patriarcas y Profetas e incluso pasajes bíblicos para complementar la lectura de la historia de la redención capítulo 1. Así que por favor, primeramente acompáñenme en oración y comencemos este estudio. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendito sea tu nombre y exaltado a lo sumo. Santo, 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 Dios omnipotente. A ti sea la gloria, el reino y el poder sempiternamente y para siempre. En el nombre de tu Hijo, nos acercamos al trono de la gracia, para alcanzar oportuno socorro y pedir misericordias de lo alto en las promesas de tu palabra. Hoy pedimos perdón por nuestros pecados y rebeliones, por la apostasía de nuestra iglesia y del cristianismo en general. Perdónanos, Señor. Lávanos en la sangre de Cristo y límpianos de toda nuestra maldad. También quiero pedir perdón en nombre de todos aquellos que han malinterpretado tu palabra, la han torcido, y no solamente la Biblia, sino también al espíritu de profecía. Te rogamos, Señor, que traigas luz, paz, perdón y la sabiduría de lo alto, que es por medio de tu Santo Espíritu, tu presencia, tu sabiduría, tu poder, tu soplo de vida. Que tu dedo, que tu brazo, que tu mano fuerte nos guíe a toda verdad en esta hora, y que tu luz ilumine las tinieblas de nuestra mente y corazón. Te pido que nos permitas realizar esta labor y abrir las santas escrituras que nos diste por medio de tus profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y tú diste al pueblo adventista al más grande de todos los profetas, Elena G. de White. Te rogamos ahora que nos autorices a estudiar a tu sierva y a tu palabra, la Biblia, y ayúdanos a comprender lo que realmente ella creía, pensaba sobre la divinidad y la personalidad de tu Hijo y de ti, Padre eterno. Todo esto te lo pido con humildad y sencillez, en el poderoso y grandioso nombre de tu único Hijo engendrado, nuestro Dios y Creador, Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿El Espíritu Santo y Elena G. de White fue realmente trinitaria la profeta? Esa es la pregunta que hoy nos invita a estudiar. Y para ello comenzaremos entonces con un texto bíblico de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14.
hablando de la caída de Lucifer. Dice la Escritura: «Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Como vemos en esta introducción bíblica, el versículo 14 nos muestra cuál era el objeto que Satanás o Lucifer buscaba en aquel momento: asemejarse o ser igual al Dios Altísimo, al Padre. Y como vamos a revisar, el ser igual al Padre es ser el Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice en la Biblia, el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, que pasamos a leer. Por esto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos que Jesucristo era igual a Dios porque es el Hijo engendrado, el Hijo prometido, el Mesías. Y el Mesías podía ser solamente el Hijo de Dios, el engendrado. Es por eso que los judíos pensaban matarle, o deseaban matarle, porque Cristo daba testimonio de sí mismo diciendo que era el Hijo engendrado de Dios, el prometido, el Mesías, el ungido, el señalado por el Dios eterno y altísimo para la salvación del hombre. Pero Satanás, como hemos leído en Isaías, deseaba ser igual a Dios. Por lo tanto, lo que él deseaba era ocupar el lugar que le corresponde solo al unigénito, al único engendrado, a Cristo Jesús, nuestro Dios y Creador y Salvador. Vamos a comenzar entonces a entender lo que Elena G. de White realmente pensaba referente a la divinidad y al Espíritu Santo. Pero para ello también desarrollaremos el estudio para comprender el por qué Lucifer cayó. Vamos entonces al capítulo 1 de la historia de la redención, que se llama la caída de Lucifer. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Esto es muy significativo. También vamos a encontrar en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1, dos citas en que Elena G. de White nos dirá que Lucifer seguía en jerarquía después de Cristo. Así también encontraremos dichas palabras del profeta en otros textos que ella escribió. Por lo tanto, tenemos testimonio de Elena G. de White en variados libros y textos y citas en que nos relata que después de Cristo en el cielo venía Lucifer. Y ahora que Lucifer fue caído o cayó, ocupa el lugar de él Gabriel, el ángel Gabriel. Y Elena G. de White, en el deseo de todas las gentes, nos dice que ahora él ocupa el lugar de Lucifer. Por lo tanto, el que viene ahora en rango después de Cristo es su lugarteniente, Gabriel. Así que Cristo es el comandante de las huestes angélicas, pero Gabriel, como Lucifer era antaño, era su lugarteniente, su mano derecha, al mando de las huestes angélicas. Pero Lucifer no se conformaba con ello, sino que quería el puesto de Cristo, el puesto de Miguel, el que es igual a Dios, el comandante de las huestes angélicas, el príncipe de las huestes angélicas, como lo dice el libro de Josué, capítulo 5.
Ahora, ¿por qué resalto estas palabras? Porque si fuese cierta la Trinidad, el linaje de White nos diría que primero viene el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo y luego Lucifer. Si hubiese un tercer Dios en el cielo, como los trinitarios creen, entonces el linaje de White, si fuese trinitaria, nos diría que Lucifer venía en jerarquía después de Jesús, después del Espíritu Santo, y ahí vendría Lucifer. Pero ella nos dice que viene Lucifer después de Jesús. Volvamos a reiterar. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre, antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. La historia de la redención, página 13, párrafo 1. Juan 1.1 nos dice, para corroborar lo que hemos leído: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De manera que el linaje de White no se contradice con la Biblia y nos está declarando que Cristo estaba desde la eternidad, desde el comienzo, desde el principio, con su Padre, haciéndolo todo. Así también lo reza Proverbios capítulo 8 del versículo 22 al 30, donde además en el versículo 24 y 25 se nos dice que Cristo fue engendrado. Vamos ahora a avanzar con Patriarcas y Profetas, página 12 y párrafo 2, para corroborar lo que hemos leído en la historia de la redención. Y de esa manera vamos a ir estudiando a la hermana White texto con texto, un poquito allá y un poquito acá, porque el linaje de White se estudia de la misma forma en que se estudia la Biblia. Un texto se explica al otro. Vamos a leer entonces Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 12, párrafo 2. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Cristo el Verbo, el único engendrado de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Miqueas 5:2 y antes Isaías 9:6. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo,
cuando estableció los cielos arriba, cuando firmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no pasasen sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. Regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando a los umbrales de mis puertas. Porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 36. Eso es lo que yo les he leído. Pero Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, cita Proverbios 8, 22 al 30, pero en la página del libro se coloca solamente hasta el versículo 22, 23. Pero yo he querido leer todo el pasaje para demostrarles que Elena G. de White no se equivoca cuando nos dice que Jesús está hablando de sí mismo, como lo dice Patriarcas y Profetas, página 12.2, que Cristo en Proverbios 8, 22 al 30 o al 36, que les leí completamente, está hablando de sí mismo. Y él mismo dice en el versículo 24 y 25 que él fue engendrado. Ahora se utiliza el género femenino, pues se está usando el símbolo de Cristo como la sabiduría. De manera que también encontramos lo mismo en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en el capítulo El Verbo fue hecho carne, en el subcapítulo que se llama La preexistencia de Cristo, y ahí nuevamente Elena G. de White nos cita Proverbios 8, diciéndonos que Jesucristo habla de sí allí. Por lo tanto, si un pastor como Alejandro Maya, en el Sostén Propio Historicista, o un pastor corporativo en la organización adventista, te dice que Jesucristo no fue engendrado en la eternidad, como lo vimos en un video anterior, en que Manuel Jesús Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista y representante en el Vaticano, relata lo mismo que dice Alejandro Maya en el Sostén Propio Historicista, que Jesucristo no fue engendrado. Entonces, sendos pastores están contradiciendo no solamente la Biblia, sino al Espíritu Santo que ellos dicen creer. Por lo tanto, están mostrando un carácter hipócrita y fariseico. Así que Elena G. de White nos está demostrando que ella creía lo que dice la Biblia, que Jesucristo fue engendrado en los días de la eternidad, y por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios engendrado. Pero al comenzar este capítulo de Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 12.2, nos dice que el soberano, hablando del Padre, el Rey del universo, no estaba solo en su obra benéfica, que tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo, Cristo. Ahora, si Elena G. de White creyera que el Espíritu Santo es un tercer Dios, nos hubiera dicho que el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica y que tuvo dos compañeros, dos colaboradores, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vemos también una actitud de sumisión o de obediencia del Hijo hacia el Padre. Y es por eso que se nos dice que Jesús colaboraba con el Padre, cumpliendo una función de colaboración hacia su Padre y de obediencia hacia su Padre. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos dijo de tapa a tapa que Él hacía lo que el Padre le había dicho y le había ordenado, y que Él hacía todo lo que al Padre le agrada, mostrándonos un carácter sumiso a su Padre y de obediencia a su Padre, como es el mismo carácter que debemos tener nosotros referentemente a el capítulo 5, a la ley, al mandamiento quinto, que es honrar al Padre y a la Madre. Así que Cristo cumple esa función de obediencia hacia su Padre y de sujeción hacia su Padre, siendo
colaborador en la obra benéfica hacia las criaturas y en la creación misma. Ahora, también nos dice que solamente Jesús podía compartir los designios con el Padre. Era el único que tenía ingreso a ese concilio celestial compuesto por el Padre y por el Hijo. Vamos a avanzar entonces con la siguiente página o el siguiente párrafo de la historia de la redención, página 13.2 del capítulo 1, la caída de Lucifer. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo, en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles, reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Historia de la Redención, capítulo 1, página 13, párrafo 2. Si ustedes ven y se fijan aquí, en la presentación que les comparto, he destacado algunos renglones de este párrafo con un color rojo y he numerado algunos de estos renglones. ¿Por qué? Porque vamos a revisar punto por punto el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 con otros pasajes bíblicos y con otros pasajes del Espíritu y Profecía, lo que la hermana White nos dice aquí, para entender lo que ella nos está diciendo y estudiar profundamente a ella y no ligeramente interpretarla filosóficamente. Volvamos a reiterar entonces el comienzo de esta página. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo. Quiere decir que Cristo fue engendrado y el Padre, al presentarlo como su Hijo engendrado a las criaturas, debido a que Satanás estaba atacando la autoridad de Cristo, Él llama a todas las huestes angélicas para, delante de ellas, conferir honra especial a su Hijo, para declarar que Él era igual a Él, que Él era su Hijo engendrado. Así que vamos a revisar este punto. Y luego vamos a revisar que el Padre hizo saber a todo el universo celestial que Cristo era su Hijo y que era igual a Él, porque es el Hijo de Él, como lo vimos en Juan 5:18. Y el tercer punto, vamos a ver cómo el Padre le dio el poder, o lo invistió, como dice ahí, fue investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Y luego vemos que el Hijo cumple la voluntad de su Padre, en el punto 4. Todo esto lo vamos a revisar con otros textos bíblicos y con otros textos del Espíritu y Profecía para comprender con la misma palabra de Dios a Ellen G. White y no caer en el despropósito y la desvirtud de filosofiar sus textos, cayendo en el mismo error de los católicos, de los evangélicos y de los corporativos adventistas y de los amigos del sostén propio. Vamos entonces a revisar el primer punto. El Padre le confirió honra especial a su Hijo. Vamos a revisar con ello Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 13, párrafo 2. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel, hablando de Lucifer, llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y en la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo,
este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Por lo tanto, vemos que Satanás es el primer anticristo, es el primero que alberga ese espíritu y esa mente anticristiana de colocarse en el lugar de Cristo. Así que vemos aquí el comienzo del espíritu del anticristo y del carácter que llevaría a desarrollarse el poder papal, que es el poder del anticristo aquí en la tierra, siendo el anticristo papal el representante de Satanás, el anticristo espiritual. Vemos entonces ahora que patriarcas y profetas, Elena G. de White nos dice que el Padre Infinito había investido a su Hijo con la gloria que Satanás deseaba. Es por eso que el Padre confirió honra especial a su Hijo, porque le otorgó, fue investido Jesús con la gloria de su Padre. Eso quiere decir que si Cristo fue investido y si el Padre le confirió mayor honra y gloria, es porque Cristo antes no la tenía. Y cuando la tuvo, cuando el Padre lo engendró, y Él puso sobre Cristo toda la plenitud del Padre, toda la plenitud de la divinidad, todas las características de Dios a través del Espíritu Santo, fueron puestas en su Hijo engendrado. Y ojo, digo engendrado y no creado, porque, recalco, Jesús no es creado, sino engendrado, y Él es el creador de todas las cosas, de manera que el creador no puede ser creado, pero sí fue engendrado por su Padre Celestial y Eterno, el único y verdadero Dios. Vamos a revisar ahora el siguiente punto, el punto 2. El Padre ordenó que su Hijo fuera igual a Él. Vamos a Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 que leímos anteriormente, pero que vamos a repasar. El Padre ordenó que su Hijo fuera igual a Él. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿por qué el Padre ordenó que su Hijo fuera igual a Él? Porque era su Hijo, el Hijo engendrado. Por eso, los otros hijos creados, como los ángeles o Lucifer mismo, no podían ser igual a Dios, aunque eran hijos creados. Solamente el unigénito, el único engendrado, el only begotten, como dice la hermana White en inglés, puede ser igual a Dios, porque fue engendrado de la misma sustancia de Dios Padre, su Santo Espíritu. Vamos entonces ahora a Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Vemos entonces que Jesucristo se humilló y se transformó en siervo de su Padre. Esto lo niegan los trinitarios. Los trinitarios niegan en el adventismo que Jesucristo fuese siervo de su Padre, porque ellos obligadamente quieren colocar a Jesucristo en una estatura igual a su Padre en relación a que no hay diferencia de Padre e Hijo. Es por eso que los trinitarios no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, sino como ellos creen, igual que los católicos, que es coeterno. Entonces, si es coeterno con el Padre, no hay Padre, no hay Hijo, porque ambos son iguales desde el principio. Pero la Biblia en Miqueas 5.2, que la hermana White cita en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 12, nos dice que Jesucristo fue engendrado en los días de la eternidad, que Él tuvo un origen, dice Miqueas, en los días de la eternidad. Y Elena G. de White dice que nosotros debemos leer y entender la Biblia tal cual está escrita. Y si el profeta Miqueas, por inspiración del Santo Espíritu de Dios, nos dice que Cristo tuvo sus orígenes en los días de la eternidad, entonces Jesús tuvo un origen. Y su origen fue en los días de la eternidad. Y ese origen fue el engendramiento
a través del Espíritu Santo al salir del seno del Padre. Otro pasaje que también encontramos en la Biblia en que Jesucristo declara que Él salió del seno del Padre. Negar todo esto que estoy diciendo es negar a Cristo, al Espíritu Santo y a la Biblia. Es convertirse en un anticristo. Y es por eso que la hermana White nos advierte que todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios tiene el espíritu del anticristo. Y eso mismo expresa la Biblia. Y es más, la Biblia nos dice que aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre permanece en él y él en el Padre. ¿Cómo permanece el Padre en nosotros y nosotros en el Padre? A través de su Santo Espíritu, que nos comunica mentalmente con el Padre y con el Hijo y con el resto de la Iglesia, y es por eso que tenemos el mismo sentir, como dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener la misma mente, el mismo sentir que hubo en Cristo? A través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener la mente de Cristo, sino la de Satanás. De manera que Efesios 4:23 nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es el Espíritu Santo el que renueva nuestra mente y la transforma a la imagen de Cristo. Esa es la funcionalidad del tercer poder del cielo, el Espíritu Santo, que es el poder del Padre y del Hijo emanados por su soplo, como lo dice Primeros Escritos, capítulo 10, y también lo dice Juan 20:22, en que Cristo sopla su Espíritu sobre su pueblo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un tercer Dios aparte del Padre y del Hijo, sino que más bien es el soplo de Cristo y de Dios para ayudar a su pueblo a vencer el pecado y desarrollar el carácter y la imagen de Cristo en nosotros. Así que Jesucristo no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué es igual a Dios? Porque es el Hijo engendrado de Dios. Todos somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos por redención. Adán fue hijo por creación junto con los ángeles y los mundos no caídos. Pero solamente Jesús es igual a Dios porque es el Hijo engendrado. Así lo dice el hermano Waggoner en el libro Cristo y su Justicia, páginas 8 y 9. Vamos ahora a compartir una meditación. Si Cristo es igual a Dios por ser el Hijo de Dios, Juan 5:18, y en Filipenses 2:5 se nos dice que ya en el cielo era igual a Dios, quiere decir que Jesús es el Hijo eternal del Padre en forma literal, pues el hecho de que Cristo sea igual a Dios por ser su Hijo es porque el Padre le engendró en los días de la eternidad. Miqueas 5:2 y Proverbios capítulo 8, versículos 24 y 25. Yo les puse acá 14 y 15, pero me he equivocado, y es el 24 y 25. Punto 3. El Padre invistió al Hijo el poder de comandar las huestes angélicas. Eso estaba, como lo vimos, en la historia de la redención, y ahora lo vamos a estudiar. Lo que estamos haciendo es comprender a la hermana White con la Biblia y con otros pasajes del Espíritu de Profecía, para no interpretarla como lo están haciendo los adventistas. Josué capítulo 5 versículo 13 al 14 nos dice lo siguiente. Josué capítulo 5 versículos 13 al 15. Sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14. Y él dijo: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová, Miguel. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Este texto es muy similar al texto de Éxodo capítulo 3 versículos 1 al 6, en la experiencia de Moisés y la zarza ardiente, en que Cristo, que estaba en la zarza, según el ángel de White, le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Y por qué era santa?
porque Cristo, Dios, el Hijo unigénito del Dios Padre eterno, estaba pisando ese suelo. Solamente Dios puede santificar algo. Y es por eso que el sábado es santo, porque Dios lo santificó reposando en aquel día. ¿Y quién fue ese Dios que reposó el sábado después de la creación? Jesucristo, nuestro Dios y Creador y Redentor. Por lo que ven, no estamos negando ni al Espíritu Santo, ni tampoco la divinidad de Jesús. Estamos colocando las cosas en su orden y resaltando lo que está escrito por revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Cristo es el comandante de las huestes angélicas? Porque es el Hijo de Dios, es el príncipe de las huestes angélicas, es el príncipe del ejército de Jehová. Y el título que él utiliza cuando es el príncipe de los ejércitos de Jehová es Miguel. ¿Y qué significa Miguel? ¿Quién es igual a Dios? O el que es igual a Dios. Entonces, Jesucristo es el príncipe porque es el Hijo del Rey. Y en Proverbios 8, que habíamos leído anteriormente, nos dice que desde el principio él tuvo el principado. ¿Por qué desde el principio tuvo el principado? Porque es el príncipe, el Hijo del Rey. Lo otro que impresiona en este relato es que Josué, al escuchar que Cristo es el príncipe del ejército de Jehová, entendió que aquel que estaba delante de él era Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, que es Dios, el hijo engendrado del rey, el príncipe. Entonces, ¿qué hizo Josué? Se postró en tierra y la adoró. Él entendió que no era un ángel el que estaba delante de él, porque él sabía que no puede adorar a los ángeles. Y si hubiese sido un ángel, el ángel le hubiese prohibido que le adorase, como ocurrió en Apocalipsis cuando Juan quiso arrodillarse para adorar a Gabriel. Y Gabriel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, Josué entendió que no estaba delante de un ángel, sino que entendió que estaba delante del príncipe, del Hijo engendrado de Dios. Estaba delante de Yahweh Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Y es por eso que él accedió a adorarlo y a quitarse el calzado, porque el lugar que él estaba pisando era santo por la presencia de Dios. Y ese Dios es Jesús, el Hijo engendrado de Dios, el igual a Dios. Vamos a revisar el punto cuarto que dice Cristo cumpliendo la voluntad del Padre. Salmos capítulo 40 versículos 7 al 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Como vemos, Jesús dice de sí mismo que hace la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, Cristo está sujeto a la voluntad del Padre. No es inferior al Padre, pero es obediente a su Padre. Cuando tú y yo obedecemos a nuestros padres, no es porque seamos inferiores a nuestros padres, sino simplemente porque le debemos obediencia filial a ellos por ser antes que nosotros y mayores a nosotros, pero no superiores a nosotros. De manera que aquellos que creen que Jesucristo no puede cumplir una función de sumisión a su Padre, es porque creen, como el diablo, que si uno obedece a otro, o en este caso se obedece a Dios, se hace inferior. Es por eso que hoy vemos a los jóvenes de hoy en día que no obedecen a sus padres, porque piensan que al obedecer a sus padres se hacen inferiores como personas. Así que todos estos pastores están enseñando que Jesucristo no está bajo la autoridad del Padre, porque tienen la misma mente del diablo. Piensan que si están bajo de la autoridad de alguien, se hacen sumisos o se hacen inferiores a esa persona. Y es por eso que, como les decía, los jóvenes de hoy no quieren obedecer a sus padres porque piensan, debido a la educación mundanal que hoy reciben, que eso los hace inferior a sus padres. Y de manera como tienen esa mente los teólogos y pastores, que tenía Satanás, y por eso no quería obedecer a Cristo, porque creía que iba a ser inferior a Cristo si le obedecía. Entonces, esa misma mente de Satanás que ataca a Cristo y el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios,
y que no quería obedecerle porque pensaba que se hacía inferior a él, esa misma mente es la mente que tienen los teólogos que dicen que Jesucristo no puede obedecer a su Padre o que no puede estar bajo la sujeción de su Padre porque sería inferior a él y no sería Dios. Eso es un despropósito y déjenme decirle que es una estupidez. Es una mente mundana, carnal y diabólica, satánica. Vamos ahora a Juan 8:29. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:16. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Nuevamente la Biblia nos dice el Padre y el Hijo. Como vemos, no hay un tercer Dios. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que las hace. Entonces el Padre mora en Cristo porque en Cristo está la plenitud de la divinidad, todo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tanto el Padre como el Hijo, no un tercer Dios. Y es por eso que aquí no se menciona un tercer Dios, como tampoco se menciona un tercer Dios en los textos de la hermana White, sino que siempre se menciona el Padre y el Hijo. Y cuando la hermana White o cuando la Biblia menciona al Espíritu Santo, es cuando el Padre y el Hijo nos envían su soplo, su poder, su fuerza, su mente, su sabiduría, su presencia, para habitar con nosotros y ser Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1 es mucho más evidente que los demás textos. Nos dice que Jesucristo es el siervo del Padre, y que el Padre lo sostiene, y que es el escogido, el Mesías, y en quien el alma del Padre se complace, y en el cual el Padre ha puesto su espíritu, la plenitud de la divinidad. Y este elegido, Jesucristo, traerá justicia a las naciones, porque Él es el deseado de todas las gentes. La Biblia no miente, los mentirosos son los hombres, y sobre todo los pastores y los teólogos. Volvamos entonces a la historia de la redención, y ahora a la página 14, párrafo 1. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. Lo que quería Lucifer era participar en el consejo en el cual solo participaba el Padre y el Hijo. Y eso ya lo vamos a revisar con las Escrituras en unos minutos más. No comprendía a Lucifer, ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. ¿Por qué tenía el poder y la autoridad igual a Dios? Porque el Padre se lo entregó. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se podría torcer a la hermana White y sacarla de contexto. Si yo fuese un trinitario, les diría, ven, aquí Jesucristo está en una posición de igualdad al Padre en todo sentido y tiene el mismo poder y la misma autoridad, implícitamente, individual al Padre. Pero si nosotros leemos los textos anteriores de la hermana White y las páginas anteriores de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que ella nos dice que el Padre le otorgó dicho poder, dicha honra y dicha gloria. Entonces vemos que es muy fácil malinterpretar a la hermana White dependiendo el prejuicio y la idea que yo tengo.
De manera que estos hermanos leen a la hermana White de acuerdo a su prejuicio. No están buscando conocer, sino que están buscando corroborar lo que ellos creen. Y eso no es verdadero. Eso no es correcto. Yo tengo que estudiar para conocer lo que Dios me quiere dar a conocer, entender lo que Él me quiere dar a conocer, y no simplemente venir con una idea prefijada a corroborar en la Escritura o buscar textos que corroboren lo que yo creo. Eso es un engaño, y eso lo hacen los católicos, los pentecostales, los bautistas, los metodistas y ahora los adventistas corporativos y del sostén propio, y sobre todo los historicistas. ¿Y quién les ha enseñado a los historicistas a ser así? Sus predicadores. Así que, hermanos, ustedes están en peligro con esos predicadores, porque no les están enseñando a estudiar correctamente y les están enseñando a torcer las Escrituras, lo cual es pecado vital. Dice la hermana White que hacer eso es pecado mortal. Es prácticamente meter tu mano dentro del arca del pacto. Y aquel que toca el arca del pacto muere. Cualquiera que quite o agregue a las palabras de la profecía, Dios quitará su nombre o le agregará las plagas. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Así que, hermanos, tengan cuidado con este tipo de maestros falsos, porque le están enseñando a torcer y malinterpretar las Escrituras, que según Elena G. de White es un gran pecado mortal. Volvamos al texto entonces. Repitamos el siguiente párrafo. Hablando de Lucifer, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le otorgó ese poder, según los textos en las páginas anteriores de este capítulo. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo, entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno. ¿Quién es el Creador y Dios eterno para la hermana White? El Padre. Porque Cristo estaba delante del Padre, mientras que Jesús, como Miguel, andaba con las huestes angélicas, porque Él era el comandante de esas huestes, o es el comandante. Entonces Lucifer pensó que Él era el Hijo de Dios, porque Él estaba cerca de Dios, mientras que Jesús andaba con los ángeles. De manera que Lucifer pensó que Jesucristo era un ángel más, igual que los testigos de Jehová. Así que los amigos de testigos de Jehová tienen la mente del diablo, la mente de Lucifer, que piensa que Jesucristo es un ángel creado. Pero Lucifer pensó que Cristo era un ángel creado porque andaba con los ángeles, mientras que Él estaba delante del Padre eterno. Es por eso que Él pensó que la gloria, la honra y el poder le pertenecían a Él, porque Él era el Hijo de Dios, y estaba equivocado. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él, si Él estaba delante del Padre y Cristo estaba con los ángeles? Vamos a revisar este punto 5. Lucifer no entendía por qué debía honrar a Cristo y atacaba la autoridad de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 6. ¿Por qué entonces se debía honrar a Cristo y no a Satanás? ¿Por qué él no entendía? Vamos a revisar en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6, lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo
hizo el universo. La Escritura nos dice que el Padre constituyó ahí al Cristo, a su Hijo, como heredero. Le entregó la herencia. ¿De qué? De todo el gobierno universal de la creación. Él es el Rey de Reyes, porque su Padre le dio tal potestad. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Espíritu es la sustancia de ambos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Espíritu es la palabra de su poder. Habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó Cristo, que es mayor a los ángeles? El nombre que Cristo heredó por ser el engendrado Hijo de Dios es Dios y Jehová. Verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él el padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos ahora a revisar un texto de Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2, en que se nos dirá que Jesucristo tuvo dos engendramientos, como lo dice el libro de los Hebreos capítulo 1, en los versículos 4, 5 y 6. Jesucristo fue engendrado en la eternidad, como dice Miqueas capítulo 5, verso 2, y Proverbios capítulo 8, versículos 24 y 25. Y lo corrobora Hebreos capítulo 1, donde el Padre, comparando a su Hijo Jesucristo con los ángeles, declara que el Padre a ningún ángel llamó jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, eso se está colocando en el contexto celestial, antes que Cristo venga a la tierra. Quiere decir que Jesucristo fue engendrado en la eternidad, en el cielo. Por lo tanto, Jesús es el único Hijo engendrado, el unigénito, el only begotten, mientras que ningún ángel ha sido declarado hijo de Dios ni engendrado de Dios. Pero también fue engendrado del Padre a través de María por el Espíritu Santo cuando vino a la tierra. Y esto se lo resalto porque vuelvo a nombrar al hermano Maya. Él hizo un video hace un tiempo en que él declara que Cristo fue engendrado solamente cuando nació de María, y él utiliza un texto en que la hermana White habla precisamente eso. Pero acá tenemos otro texto en que la hermana White nos dice que Cristo fue engendrado en la eternidad, pero también de María. O sea que tuvo dos engendramientos. Leamos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2. Sin embargo, en su humanidad Cristo era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Entonces vemos que Jesucristo ya era el Hijo de Dios antes de nacer de María, el engendrado. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y Cristo dijo de sí mismo: yo fui engendrada desde la eternidad. Y Miqueas dijo que Jesucristo tuvo sus orígenes en los días de la eternidad, cuando fue engendrado. Entonces, aquí la hermana Juárez nos está corroborando que Jesucristo fue dos veces engendrado, o ha sido constituido dos veces Hijo de Dios.
Y cuando vino a la tierra, llegó a ser, en un nuevo sentido, el Hijo de Dios. Porque ahora era el Hijo de Dios en forma humana, mientras que en la eternidad era el Hijo de Dios en forma divina, compartiendo la misma naturaleza, la misma esencia del Padre, el Espíritu. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2. Por lo tanto, esta gente desecha los textos que no le convengan a su enseñanza y solamente van a utilizar aquello que posiblemente pueda apoyarlos en su falsa enseñanza, torciendo las Escrituras. Vamos a leer ahora del comentario 7a de Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 3, lo que nos dice la hermana White. Comentario Adventista 7a de Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 3, tomado de la Carta 97 de 1898. Un castigo mayor que el de Israel. Dice la hermana White: debido a la incredulidad manifestada hacia Cristo, origen y fundamento de todo el sistema judaico, caerá sobre los hombres un castigo más grande que el que sobrevino en el desierto sobre el incrédulo Israel. Moisés era el profeta por medio del cual Dios se comunicaba con la iglesia del desierto, pero aunque Moisés fue grande, más grande que él es el Hijo de Dios, quien edificó la casa. La presencia de Jesucristo ocultó en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche, y siguió a ese pueblo mientras peregrinaba en el desierto. El ángel del pacto, o sea Jesús, el ángel del pacto, vino en el nombre de Dios como el caudillo invisible de Israel. ¿Por qué Cristo era invisible a Israel? Porque en ese momento era espíritu, no era un ser humano, sino que era Dios, teniendo la naturaleza de Dios, o sea, espíritu. El ángel del pacto vino en el nombre de Dios como el caudillo invisible de Israel. El Hijo de Dios, sobre su propia casa, es mayor que Moisés, mayor que el ángel más encumbrado. Sobre su mitra lleva el nombre de Jehová, mientras que sobre su pectoral está escrito el nombre de Israel. Cristo tomó la humanidad para que su humanidad pudiera alcanzar a la humanidad. Se humilló a sí mismo en la forma de hombre y se hizo siervo, pero como Hijo de Dios era mayor que los ángeles. Los hombres pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina por medio de la vida humana de Cristo. Como la majestad del cielo fue ensalzado por encima de los ángeles, y en su obra de redención lleva consigo a todos los que lo han recibido y han creído en su nombre. Carta 97 de 1898, Comentario Bíblico Adventista 7a de Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí se nos dice que Jesucristo es el Hijo eterno del Padre, y que Él, cuando se presentaba ante Israel, era el caudillo invisible de dicho pueblo, el ángel del pacto, que vino en el nombre de su Padre, en el nombre de Dios eterno. Volvamos ahora a la historia de la redención, página 14, párrafo 2 y página 15, párrafo 1. Salió Lucifer, salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo
y a obedecer su voz. Y eso es lo que están haciendo los pastores adventistas, los teólogos adventistas y los que le siguen en el adventismo corporativo y en el sostén propio. Están siguiendo la voz de Lucifer. Por lo tanto, Lucifer los está comandando, atacando el hecho de que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Vamos ahora a la página 15, párrafo 1. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Ahora, en esta página 15, párrafo 1 de la historia de la redención, capítulo 1, nos dice la hermana White que el Padre exaltó a su Hijo y lo dotó de poder y mando ilimitados, que es lo que revisamos anteriormente, que el Padre le dio todo poder y la autoridad de comandar a las huestes angélicas. Pero el Padre le otorgó y lo dotó de dicho poder. No es que Cristo lo tuviese por sí mismo, sino que al ser el Hijo engendrado, el Padre le heredó dicho poder. Y los ángeles, caídos junto con Lucifer, se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Por lo tanto, cualquiera que ataca el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, se está uniendo a la rebelión de Lucifer. Llámese pastor adventista o teólogo adventista de la corporación o del sostén propio. Vamos a revisar con ello Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, página 13, párrafo 1, tomado de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15. Dice así la mensajera. También vamos a revisar el segundo párrafo, el párrafo 2. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, y vuelve a repetir la cita que leímos anteriormente al comienzo del estudio, en que yo les dije que íbamos a encontrarla aquí en Patriarcas y Profetas, en que Lucifer venía después de Cristo en autoridad. Por lo tanto, la hermana White no tenía una mente trinitaria, porque de otra manera diría que Lucifer vendría después del Espíritu Santo. Pero la hermana White nos dice que Lucifer venía en autoridad después de Cristo, de manera que no hay un Dios Espíritu Santo. Y la hermana White no es trinitaria. Dice, se deleitaban en reflejar la gloria del Dios Todopoderoso y en alabarlo, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, o sea, del Padre, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. De manera, tanto para la Biblia como para el Espíritu Profecía, el Padre es el único Dios eterno, infinito. Pero Cristo, como dice Miqueas 5:2, tuvo un origen en los días de la eternidad cuando fue engendrado. Pero de ahí en adelante, Cristo pasa a ser eterno hacia la eternidad infinita. Así como nosotros hemos nacido y tuvimos un origen, pero luego el Señor nos da vida eterna y pasaremos a ser eternos. Entonces en la eternidad dirán de nosotros que somos eternos, pero
No podrán decir que existimos siempre, porque tuvimos un comienzo, igual que el Hijo, igual que Cristo. La única diferencia en que Él fue engendrado en la eternidad, y nosotros seremos engendrados muy pronto cuando nazcamos de nuevo por el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante seremos como Cristo, eternos, pero habiendo tenido un engendramiento a través del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Quién creó a Lucifer? Cristo creó a Lucifer. Y Cristo lo puso en el monte de Dios. Fue Cristo el que puso a Lucifer en aquel lugar exaltado en la presencia del Padre, siendo el ángel cubridor. Pero Lucifer se olvidó que Cristo le otorgó tal plenitud, tal poder, tal amor, de ser puesto delante de su Padre. Cristo creó a Lucifer y Cristo lo puso en el santo monte de Dios, del Padre. Vamos ahora a la página 13, párrafo 2. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo se debe dar al Creador, es decir, a Jesús. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Patriarcas y Profetas, página 13, párrafo 2. Vamos a leer ahora la carta 162 de 1906, que la encontramos en el comentario bíblico adventista tomo 7a de Isaías capítulo 12, versículos 13 al 14. La rebelión de Satanás es muy antigua. Dice Elena G. de White: los registros de algunos son similares al del excelso ángel cuya categoría seguía a la de Jesucristo en los atrios celestiales. Ya hemos visto, tanto en la historia de la redención como en Patriarcas y Profetas, y ahora en la carta 162 del comentario adventista 7a, que Lucifer seguía a Jesucristo en jerarquía. Así que si Elena G. de White hubiese sido trinitaria, no diría eso, sino que diría que Lucifer venía en jerarquía después de Cristo y del Espíritu Santo. Así como nos dijo al principio que el Padre tenía solo un compañero y no dos compañeros, de manera que Elena G. de White no era trinitaria, sino que entendía realmente quién era el Espíritu Santo. Vuelvo entonces a leer. Los registros de algunos son similares al del excelso ángel cuya categoría seguía a la de Jesucristo en los atrios celestiales. Lucifer, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel a quien Dios había creado dotado de poder, llegó a sentir deseos de ser como Dios, o sea, ser como Cristo.
en realidad. Porque Cristo es como Dios porque es el Hijo de Dios. O sea, Lucifer quería ser el Hijo de Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Dios deseaba que hubiera un cambio y que la obra de Satanás se manifestara tal como era. Pero el excelso ángel, y vuelve a reiterar la hermana White, pero el excelso ángel que seguía a Cristo en jerarquía se oponía al Hijo de Dios. O sea, este pasaje nos está mostrando que Elena G. de White no es trinitaria, o no era trinitaria en vida. Y sus textos jamás nos han dicho de tal postura. El Espíritu Profecía no nos habla de la Trinidad, nos menciona al Espíritu Santo porque existe. Pero el Espíritu Santo es el soplo de Cristo, es la presencia de Cristo, es el dedo de Cristo, es la mano de Cristo, es la mente de Cristo, es el poder de Cristo y del Padre, es el Espíritu del Padre y del Hijo, es la gloria de ambos, enviada a nosotros para ayudarnos a regenerarnos en nuestra mente, para alcanzar el carácter y la imagen de Dios, restaurar la imagen de Dios en nosotros. Pero no es un tercer Dios. Si Elena G. de White creyera que el Espíritu Santo era un tercer Dios, diría que después de Cristo y del Espíritu Santo venía Lucifer en jerarquía. Reitero, pero el excelso ángel que seguía a Cristo en jerarquía se oponía al Hijo de Dios. La acción subversiva era tan sutil que no podía hacérsela aparecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. Y por eso hubo guerra en el cielo y Satanás fue expulsado con todos los que no quisieron ser leales al gobierno de Dios. El Señor Dios se presentó como soberano supremo. Este estado de cosas existió por largo tiempo antes de que Satanás fuera desenmascarado y se expulsara a los rebeldes. Carta 162 de 1906. Comentario Adventista 7a de Isaías 12, 13 al 14. La rebelión de Satanás es muy antigua. Pasemos ahora a la página 15, párrafo 2. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenían entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? La historia de la redención, página 15, párrafo 2. Vamos a revisar ahora el gran conflicto en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Cómo Lucifer llegó a apostatarse a los ángeles del cielo, a la tercera parte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vamos a leer ahora la página 16, párrafo 1 de la historia de la redención en relación a este texto bíblico. Lucifer,
no quiso escucharlos. ¿A quiénes? A los ángeles, que vinieron a convencerle de que volviera a ser obediente a Cristo. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos para incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad o libertinaje, lo mismo que enseñan los pastores evangélicos y los curas católicos. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y, de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como Él mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Historia de la Redención, página 16, párrafo 1. Y la motivación de este trabajo es decirte a ti, hermano, que escuchas: volvamos a la autoridad del Hijo. Coloquémonos a sus pies, sometámonos a su poder transformador del Espíritu Santo y creamos en su palabra tal cual Él la reveló a través de su Santo Espíritu a sus siervos los profetas y apóstoles. No creamos a los engañadores que nos quieren apartar con filosofía barata. Creamos a lo que el Espíritu Santo nos revela por medio de su palabra en forma clara. La Escritura fue escrita para que todo ser humano, a pesar de sus diferencias culturales y educacionales, pudiésemos comprenderla sin necesidad de un teólogo o de un filósofo. Vamos ahora a revisar Historia de los Patriarcas y Profetas, página 19, tomado también de Historia de la Redención, página 16, párrafo 2. Dice así: muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Vamos a revisar ahora en qué consistió la rebelión de los ángeles caídos. Y vamos a revisar Carta 42 del 29 de abril de 1910, Cada día con Dios, página 126, párrafo 2. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo, porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar
era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. O sea, no tenían por qué obedecerle ni someterse a él. ¿Qué querían negar o qué negaban los ángeles caídos? Los demonios, que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, el único engendrado, el unigénito. Por lo tanto, estos pastores y teólogos adventistas que se han unido con Babilonia en la falsa doctrina pagana de la Trinidad y que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, se han unido a la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos. O sea, tienen el carácter y la mente de los demonios y no quieren obedecer ni sujetarse a la voluntad de Dios. Vamos a revisar ahora la página 17, párrafo 1 de la historia de la redención. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo. Ahora vamos a revisar esta comunión entre el Padre y el Hijo, este consejo entre ambos. Vamos a volver a leer. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos nos habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Historia de la Redención, página 17, párrafo 1. Entonces, en este punto vamos a revisar la comunión entre el Padre y el Hijo. Vamos a revisar el consejo de paz entre ambos. Y para ello vamos a ir a Zacarías capítulo 6, versículo 13. Dice así el profeta Zacarías: Él edificará el templo de Jehová, hablando de Jesús. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote sobre su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí nos dice el profeta que son solamente dos dioses, y que el trono lo comparten dos dioses, y que hay un consejo de paz entre ambos, entre estos dos dioses. Por lo tanto, el consejo de paz es no entre tres, sino entre ambos, entre dos. Eso lo dice Zacarías. Pero también la hermana Juárez nos dice que solamente en el trono está el Padre y el Hijo. Vio un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Hablando de primeros escritos, página 54, párrafo 1. Vuelvo a leer. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo:
Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Primeros escritos, página 54, párrafo 1. Este es el capítulo 10, que se llama El fin de las 2300 tardes y mañanas. Y al final de este capítulo, que son 2 páginas, nos dice que Jesucristo sopla su espíritu sobre su pueblo, igual como lo dice Juan 20, 22, que Jesucristo sopló el espíritu sobre sus discípulos. Y aquí nos corrobora lo que dice Zacarías capítulo 6, versículo 13, que hay un solo trono en que se sienta el Padre y el Hijo, y entre ambos hay consejo de paz. Así también encontramos en Proverbios capítulo 30, versículo 4 lo siguiente: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Como hemos leído, volvemos a corroborar el hecho de que solamente existen 2 dioses, el Padre y el Hijo, y que ambos comparten un mismo espíritu, el Espíritu Santo, que es la imagen y la gloria de ambos. Es por eso que la hermana White en Primeros Escritos nos dice que la persona o el concepto de persona para ella está relacionada con la imagen, el carácter, la figura del Padre y del Hijo. Por eso ella dice en Primeros Escritos, que tenemos aquí presente: me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona, o sea, su semblante, su forma de ser, su imagen como ser. No pude contemplar la persona del Padre. ¿Por qué? Pues la cubría una nube gloriosa de luz. O sea, no pudo ver la semejanza del Padre, no pudo ver el aspecto del Padre. Por lo tanto, la persona para hermana White no es un tercer Dios, sino el aspecto, la figura. De manera que el Espíritu Santo, al venir a nosotros, no es una niebla, sino que es un ser de luz o una entidad, porque ella dice, la hermana White en inglés dice entity, entidad, no un ser como el Padre y el Hijo, sino una entidad que sale del Padre y el Hijo. Pero esa entidad tiene la misma forma del Padre y del Hijo, por eso es la tercera persona, pues nos muestra la imagen, el carácter, la presencia, tanto del Padre como del Hijo. Por eso la hermana White escribe que es la tercera persona de divinidad, pero no quiere decir que es un tercer Dios, porque si la hermana White creyera que esa tercera persona significa un tercer Dios, como los adventistas la están interpretando en mala forma, entonces ella nos hubiera relatado a 3 dioses y no solamente a 2, como lo hemos visto durante este estudio. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Guerra en el cielo. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y para ir finalizando, vamos a revisar estos últimos párrafos de la historia de la redención. Página 17, párrafo 2 y 18, párrafo 1, párrafo 2 y la página 19, párrafo 1 y párrafo 2. Y con eso ya finalizamos y le agradezco su tiempo. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial, Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, Yahweh Sabuot, Jehová de los ejércitos. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo
había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios, o sea, ser el Hijo de Dios, y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Y el concilio estaba compuesto, como ya lo hemos visto con Zacarías 6:13, que es un concilio entre ambos, entre el Padre y su Hijo. Pero él quería participar en lugar de Cristo, ser él el Hijo de Dios, ser él Miguel, ser él el igual a Dios, el engendrado. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos y designios a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Y este vacío que quedó con la caída de los ángeles será llenada con los hombres redimidos. Cuando se cumpla el número de hombres que han de ocupar el cupo que dejaron los ángeles caídos, la historia de la tierra se verá finalizada. Y Cristo vendrá por ti y por mí, si le permitimos salvarnos. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. La historia de la redención, páginas 17.2 y 18.1. Ahora vamos a leer el párrafo 2 de la página 18. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Y esto lo ha hecho a través de la Iglesia Católica y de los protestantes. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar, pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Historia de la redención, página 18, párrafo 2 y 19, párrafo 1.
Y para finalizar leeremos el párrafo 2 de la página 19. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Así, hermanos, hemos llegado al fin de este estudio. Le agradezco por su atención y por su tiempo. Hemos visto entonces que Elena G. de White por ningún motivo era trinitaria. Y aquellos que tratan de convencernos que ella era trinitaria, lo que están haciendo es torcer las Escrituras y tratar de ocultar, como los ángeles caídos, que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, uniéndose a la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos. No escuchemos las voces de los teólogos ni pastores, ni en el sostén propio, ni en la organización. Sigamos a Cristo y pidamos su Santo Espíritu para que ese poder, que es el soplo de vida de Dios a los hombres, nos guíe por toda sabiduría, por toda verdad y por toda luz, y que ese mismo Espíritu renueve en ti y en mí una nueva mente para hacernos igual a la imagen de Cristo con la cual creó a Adán y a Eva. Maranata, Cristo ya viene.